David, ¿verdad? En primer lugar, hermanos, aquí está hablando del arca de Dios, el arca del pacto, el arca de Dios. El arca de Dios, hermanos, era una pequeña cosa que estaba en el tabernáculo. Amén. En el Antiguo Testamento, el tabernáculo, en otras palabras, era el templo, era un lugar, ¿verdad?, donde el pueblo de Israel se reunían, ¿verdad? Era un lugar donde venían en el desierto y el lugar donde se reunían formaban un templo, vamos a decir, ¿verdad? Formaban el tabernáculo. Entonces allí el tabernáculo traía sus piezas, pieza por pieza, ¿verdad? Y Dios había elegido a la tribu de Leví para que fueran los que hicieran esa obra, mover el tabernáculo, mover todos los sacerdotes, ¿verdad? Los que ministraban en el altar, ¿verdad? Todo era de la tribu de Leví, que Dios escogió para su servicio. Las otras tribus, ¿verdad?, también eran parte del pueblo, pero para su servicio en el arca y mover el arca era solamente la tribu de Leví, la tribu sacerdotal. ¿Qué era el arca, hermanos? Para empezar a comprender bien esto, vamos a decir, les voy a poner un ejemplo, ¿verdad? El tabernáculo tenía los atrios, tenía el lugar santo y tenía el lugar santísimo. Amén. Estaba dividido en partes. Entonces, en el lugar santísimo era donde la presencia de Dios venía y bajaba al tabernáculo, ¿verdad? Entonces, esa arca de la cual está hablando aquí, hermanos, era vamos a decir un ejemplo, un cuadrito. Era un cuadrito que era lo más especial, era donde la presencia de Dios bajaba, ¿verdad? Y a esa arca, donde estaba cubierta por unos querubines, sus alas la cubrían así, entonces era donde la presencia de Dios venía aquí, a ese lugar, y bendecía al pueblo. Entonces era donde los sacerdotes, únicamente los sacerdotes venían y ofrecían sacrificios a Dios, holocaustos, ¿verdad? Y el único que podría entrar hasta acá eran los sacerdotes, los cuales tenían que estar bien consagrados a Dios, bien limpios, ¿verdad?, antes de pararse a este lugar, porque si se presentaba una cosa impura, una cosa pecadora, una cosa inmunda, un hombre, cualquier hombre que no era elegido por Dios, era muerto allí, moría, Dios lo mataba allí. Amén. Entonces era lo más santo, era el lugar más especial de todo, donde la presencia de Dios bajaba al tabernáculo. Entonces está hablando aquí, hermanos, del arca, ¿verdad? Del arca cuando los filisteos la habían poseído, se la habían robado, la habían, ¿verdad?, adquirido por un tiempo. Los filisteos, que eran los enemigos de Dios, el pueblo de Dios. Entonces, cuando David, ¿verdad?, cuando recuperó el arca, iba bien gozoso porque él sabía lo que era el arca. Era la presencia de Dios, hermanos, que movía el pueblo de Israel. Les explico algo. Esa arca, Dios mandó, cuando se construyó el tabernáculo, mandó que le pusieran un palo por aquí, vamos a decir un palo aquí, que atravesara así, y otro acá, así, para que la agarraran los hombres así. ¿Me entienden? ¿Verdad? Que fuera movida por hombres de Dios, que se dedicaban a mover el tabernáculo. Amén. Y si Dios dijo que el arca se iba a mover así con las manos, así iba a ser, ¿verdad? Le puso todo para que el arca se moviera así. Entonces era la presencia de Dios misma, ¿verdad? Ahora, vamos a ver, por un tiempo aquí donde estamos leyendo, hermanos, el arca la tenían los filisteos. Los filisteos, el pueblo enemigo de Dios. Entonces, el arca, hermanos, cuando estuvo en las manos de esos, sucedían matazones en esa nación, matazones de gentes por miles. Dios los mataba, porque el arca era la presencia de Dios mismo y la tenía gente inmunda. Por eso yo en veces pienso, hermano, miren, en veces uno se preocupa por poner alarmas, por poner vigilantes en las iglesias, por poner cuanta cosa para que no se lleven lo de aquí. Y yo mi pensamiento es diferente. Si quieren que se lo lleven, ¿verdad? Pero se van a llevar una maldición tremenda cualquiera que se roba una cosa de aquí. Amén. Entonces, estos hombres se llevaron el arca de Dios, hermano, los filisteos.
Y David sabía, ¿verdad?, lo que estaba recuperando ahora. David sabía lo que estaba recuperando allí ahora. Entonces dice el versículo 11, ¿verdad? Ya les expliqué lo que es el arca, para que vean que era una cosa bien valiosa, era lo máximo de valor en el tabernáculo. Era donde la presencia de Dios se movía. Porque muchos transportaban a otro lado las cortinas, ¿verdad? Todos los utensilios, que solamente era la gente indicada, la tribu de Leví, la tribu sacerdotal, movían todo eso. Entonces, ahora sí, vamos que dice el versículo 11: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Versículo 12: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed Edom a la ciudad de David. O sea, el arca apenas la iban recuperando, hermanos, de que estaba en manos de gente pecadora. Y la gente pecadora no aguantaba ya tener el arca. Dijeron, vamos, si ustedes leen atrás de eso, amén, lean atrás para que no piensen que me las estoy inventando, ¿verdad? Porque está atrás. Dice que no aguantaron ya el arca. Dice, no, vamos a mandar esa cosa para allá con su gente, porque esa nos va a acabar de matar aquí a todos. Hermanos, la presencia de Dios no la soporta uno, menos esa gente inmunda. Amén. No la soportaban y dijeron, hombre, si no la mandamos va a terminar matando a todos aquí. Y hermanos, les expliqué. El arca, Dios le hizo sus agarraderitas así para que la llevaran, a lo mejor entre dos, ¿verdad? Y la llevaran. Esos hombres prepararon un carro, dice un carro nuevo, para que lo jalaran bueyes, ¿verdad? Y la colocaron allí, en ese carro nuevo, dice que nuevo, amén. Entonces, la llevaron, la mandaron, ¿verdad? Dijeron, la trepamos aquí, la mandamos con los bueyes en esa dirección, y bueno, gracias a Dios los bueyes, ¿verdad?, se fueron derechos a donde ellos los pusieron que se fueran, ¿verdad? Y los iban encaminando. Y entonces el arca, hermanos, no necesitaba de bueyes, no necesitaba de carros nuevos, no necesitaba de lujos de esos, porque Dios hizo gente santa para que la moviera con sus manos, ¿sí? La agarraran y vámonos, ¿verdad? Entonces, fíjense, la presencia de Dios, hermanos, ni requiere de tanto lujo, no requiere de tantos muebles nuevos, no requiere de un super edificio. La presencia de Dios, Dios dijo que, ¿verdad?, Dios va a habitar en el corazón humilde, en la gente sencilla, en las cosas humildes. Dios se va a manifestar allí, amén. Porque hay unos templazos super grandes, como le quisieron hacer a el arca de Dios para transportarla, un carrazo nuevo. Dios no se movía en medio con carros nuevos, su presencia no se movía con carros nuevos. La presencia de Dios se movía con gente consagrada a Él, gente que Él había escogido para que se moviera. Entonces mataba a muchos de los cuales eran indignos de traer el arca. Y Dios los mataba y mataba a miles. Lean tantito atrás ustedes y verán que así fue. Amén. Entonces, vamos a ver. Dice el versículo 13: y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. ¿Qué era el rey? ¿Qué era allí David? Era el rey. Era el rey. Pero veamos, hermanos, cómo Dios sabe todas las cosas. En primer lugar, hermanos, para presentarse ante Dios el rey David, ¿qué se cambió? Notemos, se cambió las vestiduras de rey, ¿sí? Se cambió las vestiduras de rey. Por eso es bien importante, hermanos, cuando uno viene a la casa de Dios, a la presencia de Dios, no es que uno critique a la gente, es que a la casa de Dios hay que venir decentemente. Las mujeres sin pantalón, hermanos, la mujer vístase bien bonita porque viene a la presencia de Dios. El hombre igual no venga con unos de esos que enseñan acá, amén. O sea, hermanos, a la casa de Dios hay que venir con respeto y con reverencia. El rey David, siendo rey, dijo, yo me voy a quitar las vestiduras de rey y me voy a poner el efod. ¿Saben qué era, hermanos?
era la vestimenta sacerdotal de la tribu de Leví, las cuales Dios escogió para que sirvieran en la casa de Dios, en el tabernáculo. Y David dijo: me quito esas ropas de rey y me voy a poner a la altura y a como Dios indica de que yo debo de ir a adorarme. Hermanos, es una falta de respeto cuando uno viene a la casa de Dios todo mal vestido. Amén. No criticamos, pero sí la Biblia nos enseña así. Amén. Así es que la mujer debe de venir bien decentita, bien como Dios manda. Amén. El hombre igual. Aquí no venimos a un lugar de fiestas, aquí no venimos a un lugar, cualquier lugar. Aquí venimos a la presencia de Dios, hermanos, donde Dios no nos demanda lujos. El rey David se quitó sus ropas caras y dijo: me voy a vestir humilde porque voy a la presencia de Dios. Puede venir uno, hermanos, con ropa sencillita, pero la ropa adecuada. Amén. Adecuada como para venir a la presencia de Dios. Así debemos enseñar a nuestras familias, hermanos, a nuestros hijos, a nuestras esposas. Amén. Que no vayamos a un día aparecer con una aquí que parezca yo. Amén. Que vengan las dos patas así como las mías. ¿Qué pasó? O vienen dos hombres, o viene una mujer y un hombre a la casa de Dios. No, es que es la casa de Dios. Pues claro, es la casa de Dios. Y rey David, siendo el rey David, dijo: yo me voy a quitar mis vestiduras caras. Dice en veces uno: es que este es el pantalón más caro, y verdad, y este es el de hoy, es el del domingo, me costó bastante dinero. ¿Verdad? A Dios no le importa eso. Y ni le importa los templos de lujo, ni le importa que la presencia de Dios no se mueve por medio de eso. La presencia de Dios, miren, el rey David, siendo rey, dijo: yo me voy a vestir como es digno de pararme a la presencia de Dios. Amén. Versículo 14 dice: y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Amén. Eso era como se vestían los sacerdotes, como Dios les indicó que se vistieran para su servicio. Amén. Para venir a la presencia de Dios hay cierto vestimento adecuado. Para servirle a Dios, hermanos, ¿qué les pareciera que el pastor viniera con una playerota, con una calavera aquí? ¿Qué dirían ustedes? No, hombre, se salió de la pandilla y está parado allí, ¿verdad? O se equivocó, pensó que venían las gangas y llegó al altar, ¿verdad? Enseguida dirían: el pastor, ¿qué pasó? Este se equivocó o algo anda mal ya, porque no se ve que vino a la presencia de Dios. Él se ve como que vino a una cantina, a un casino, algo así. Imagínense pensar en una mujer que venga con una falda aquí bien corta, o un pantalón bien ajustado, bien pegado. ¿Qué dice? ¿Qué impresión da? Esta no vino para alabar a Dios, no vino para la presencia de Dios. Esta se equivocó. Amén. Señor. Tenemos que hablar la realidad, hermanos, porque eso es lo que la Biblia nos indica, hermanos. Estamos en los tiempos duros cuando la gente quiere andar como se le antoja, pero la Biblia lo que nos enseña es otra cosa. El rey David se despojó de sus ropas que le gustaban y las ropas caras de rey, y dijo: me voy a poner humilde ante la presencia de Dios. Así debo de presentarme ante Dios. Así es que, hermanos, en ocasiones venimos como que no venimos a la casa de Dios, venimos de una manera inadecuada. Amén. Pensemos, cuando nosotros nos paramos aquí al altar, hermanos, uno se siente ya allá afuera, se siente como más o menos allí, ¿no? Con sus ropas malas, pero va empezando a entrar, dice: ay, ya, como que estoy llegando a la casa de Dios. Que entra acá, ya se siente bien incómodo, dice: híjoles, ¿cómo vengo? ¿Verdad? Entonces empieza a reflexionar y a pensar: no vengo con la vestimenta adecuada para estar en la presencia de Dios, y eso le es estorbo a su mente. Amén. Le es estorbo, hermano, y de mal testimonio para los demás. Amén. Entonces, veamos, muy importante todo eso. Entonces, no es que nosotros ponemos reglas, es que Dios nos dice cómo venir a su presencia. Amén. En primer lugar, el rey David era un hombre con un corazón como a Dios le agradaba. Amén. Que tuvo faltas, sí tuvo faltas,
Pero era un hombre conforme al corazón de Dios. Era una persona que se humillaba cuando tenía que humillarse. Y si le fallaba a Dios, le pedía perdón y continuaba adelante. Y en esta ocasión, para danzar y gozarse en la presencia del Señor, dice que él se puso sus vestimentas para alabar a Dios y se quitó las del rey. Amén. Así es que pensemos, meditemos. Versículo 15. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompetas, cuando todo se puso bien. Amén. La presencia de Dios. Y ahora sí el arca iba, hermanos, en manos de gente indicada. Allí sí se acabó la matazón. Amén. Ahora sí la llevaban hombres de Dios. Les digo, lean tantito atrás y verán cómo Dios santificó a unos sacerdotes para que se realizara todo esto, siendo de que antes venían manos inmundas. Amén. Entonces, dice el 16, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Su mujer, su misma mujer, fíjense hermanos, en veces pensamos que el peor enemigo mío es aquel mundano. En veces el peor enemigo de usted, cristiano, está en su casa. El peor enemigo lo tiene en su casa. Diré, ¿cómo? Sí, es el que se burla de ti. Es el que te dice, no hombre, eres bien hipócrita. Te dices hermanito y te dices aleluya y te dices esto. Así le pasó al rey David. Su mujer, allí todavía ni dice que su mujer, ¿verdad? O su esposa, dice que la hija de Saúl. ¿Por qué dice la Biblia que la hija de Saúl, hermanos? Porque Saúl era un rey infiel a Dios. Entonces esa parece que venía de allá. Y definitivamente venía de allá. Hija de Saúl. Un rey malo ante los ojos de Dios. Entonces dice que de repente vio a esa hija de Saúl que David danzaba y decía gloria a Dios y brincaba y decía Señor gracias y le daba, decía la mujer, hermano, estaba en esa ventana, ¿verdad? Y decía, ay, qué cosa, cómo danzas, cómo te gusta que te vean. Y así estaba la mujer de David. Estás quedando muy bien, Saúl, perdón, estás quedando muy bien, David, delante de esas mujeres, ¿verdad? Y así en veces está la situación, hermanos, en la misma casa le dicen, no hombre, tú estás exagerado, estás exagerada en el servicio de Dios, no hombre, eres bien santurrona, le dicen a uno en ocasiones, ¿verdad? A mí gracias a Dios no, ¿verdad? Pero hermanos, en veces el peor enemigo está en la casa, el que te dice eres un exagerado. Hombre, eso es mucho tiempo que tú le dedicas a Dios, ¿cómo es posible? Está en tu casa muchas veces. Amén. Yo gracias a Dios que no vivo con nadie de ustedes, amén. Y ni quiero vivir con nadie de ustedes, ¿verdad? Porque para saber si allí hay algo de eso. Amén. Yo gracias a Dios, hermanos, ¿verdad? Le doy gracias a Dios porque a veces yo estoy estudiando bien noche en la casa y ¿saben qué soy en otros cuartos de mi casa? Que están practicando una alabanza para Dios. Tranquilos y todo para la gloria de Dios. Amén. Entonces, les digo, no me están diciendo, ¡ay, ya párale! Eres un exagerado, no hombre, tanto metido ahí, ¿qué haces allí? Ya vente conmigo. No. Amén. Todo para la gloria de Dios. Y se escucha en un cuarto algo, se escucha algo en otro. Digo yo, gloria a tu nombre, Señor. No hay nadie que le diga eres un exagerado. Pero al rey David, hermanos, su mujer lo estaba viendo por la ventana por ahí, ¿verdad? Estaba viendo así, híjole, ese cómo danza, es demasiado lo que hace ese hombre. Parece que se anda quedando bien delante de esas mujeres, ¿verdad? Y dice, no hombre, en ocasiones, hermanos, hay cultos en la iglesia y hay quienes le digan, oye, tantos cultos, hombre, tanta iglesia. Yo no sé, puede ser que haya por ahí tantos cantos, tantas predicaciones, tanto hablas, tanto haces, tanto barres. Eres un exagerado. En veces el peor enemigo está, hermanos, ¿saben dónde? Allí donde usted ni se imagina. Amén. Entonces, aquí le pasaba así al rey David. Su mujer lo juzgaba como un exagerado.
¿verdad? Dice que lo menospreció en su corazón. Dijo, ay, eres un odioso, eres un exagerado, le decía en su corazón la mujer, ¿verdad? Ya de plano te pasas, dicen ahora, te pasas demasiado, David. Pero vas a ver ahorita que me toque contigo. Miren, versículo 17. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Versículo 19. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Versículo 20. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, le dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Ay, qué exagerado fuiste, David. Has quedado muy bien delante de esas mujeres, ¿verdad? Fuiste demasiado, ¿verdad?, apreciado por la gente. Qué bien quedaste, así le decían. Su mujer nomás lo estaba esperando para decirle, te has descubierto como un cualquiera, te has portado como un cualquiera, ¿verdad? Te quitaste las ropas de rey, te pusiste humildemente, en otras palabras, y has quedado bien delante de la gente. Vamos a ver qué sigue, hermanos, porque allí su propia mujer era la que le estaba diciendo esas cosas. Te has vestido como una persona sin decoro, ¿verdad? Tú eres rey y andas haciendo esas barbaridades, ¿verdad? Entonces le decía en su corazón, dice, en otras palabras, lo odiaba en su interior y decía, ¿qué cosa? Bueno, pero es que no podía faltar eso, porque era una hija del rey Saúl. El rey Saúl fue infiel a Dios en todo. Amén. Entonces el rey David le dijo en cierta ocasión allí, ¿sabes qué? Al rey de reyes, al señor de señores, que me ha elegido a cambio de tu padre, es al que sirvo. Qué feo, ¿verdad? Qué contestación. Me imagino que esta mujer sintió, caray, ¿qué pasó ahora? Versículo 21 dice, entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová. Mujer, tú no amas a Dios, pero yo danzaré y me gozaré delante de Jehová. En veces tiene uno que tomar esa actitud, ¿verdad? Decir, bueno, esposo, a ti no te gusta servir a Dios, yo le voy a servir. Y voy a servir a mi Dios, el que me eligió. Mujer, a ti no te gusta servir a Dios, yo le voy a servir al Dios que me llamó. Al Dios que me llamó a servirle. Porque, hermanos, en ocasiones o uno o el otro no quiere servir a Dios, pues déjalo allí, amén. Lo ideal sería que te lo trajeras, pero si no, sírvele al Dios que te llamó, ¿verdad? Porque en ocasiones el marido, no vas a ir a la iglesia. Bueno, no vas a ir. Piensa, el que te llamó fue Dios. El que te llamó a servirle fue Dios. El rey David, ¿verdad? Como mencionaba nuestra hermana en su testimonio, si hacen como el rey David, van a ser bendecidos. El rey David, ¿qué hizo? Mujer, al Dios que me llamó, a ese le voy a servir aunque no te guste. Aunque no te guste, yo voy a servir a mi Dios, al que me llamó. Así es que, ¿verdad? Pues se amaba, quizás la amaba, pero tuvo que servir a su Dios como Dios lo llamó. Amén.
No puede, hermanos, yo no sé, les digo, yo no sé qué tropiezos tenga uno en ocasiones, pero puede ser que en ocasiones el tropiezo esté en la casa. Puede ser que en la casa está la persona que te dice: eres bien hipócrita, eres bien exagerado, eres bien exagerada. Tanta iglesia, 2 veces el domingo, oye, ¿verdad? Puede ser que esté en la casa el que te indica esas cosas feas, o la que te dice esas cosas feas. Puede estar allí, ¿verdad? Porque la Biblia, hermanos, no narra algo que no sea verdad, ¿verdad? Siempre hay algo de eso. Entonces, dice el rey David: por tanto, ¿verdad? Yo me gozaré y danzaré, seguiré danzando delante de Dios que me llamó, delante de Jehová mi Dios. Miren, ya vamos a terminar, amén, ya vamos a terminar, unos minutitos más. Versículo 22. Y aún me haré más vil que esta vez. Ay, David, ¿me entiendes? ¿Te vas a hacer todavía peor? Sí. ¿Vas a estar más ahí metido con tu Dios? Sí. Me voy a hacer más vil, más peor. Más me voy a hacer más vil. Fíjense, hermanos, siendo rey, esta mujer le reclamaba: oye, tú eres rey, ¿qué tienes que andar ahí con danzas y con cosas delante de la gente, David? Pues me voy a rebajar más por mi Dios si es necesario. Amén. Soy rey, sí. Soy rey de Israel, sí. Pero me haré más vil, me bajaré más si es necesario. Si es que te parezca o no te parezca, yo le voy a servir a mi Dios. Amén. Amén. Y decía el mensaje de la hermana: si haces como David, vas a ser bendecido. El rey David hizo eso. Si no te gusta, ni modo. Me voy a bajar más todavía si se requiere. Amén. Si yo leo bastante la Biblia, o si estoy cante, me voy a poner a cantar más. Así es que, ¿qué te parece, Mical? Bueno, si eso es decidido, pues ni modo, ¿verdad? Así estuvo la contienda entre David y su mujer. Le decía: eres un exagerado, eres una persona que de plano exageras. Te has bajado a lo más bajo. Pues me voy más abajo todavía. Si es necesario, me voy más abajo. Por Jehová mi Dios. Amén. Dice el versículo 22, vean, hermanos, vean lo que es la cosa. Y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Mujer, a tus ojos voy a ser bajo, ¿verdad? Pero vamos a ver algo más. ¿Cuál era el plan? ¿Cuál era el corazón de David? ¿Agradar a quién? ¿Agradar a quién? Versículo 23. Perdón, versículo 22. Y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Amén. Si vemos más atrasito, ¿verdad? Dice que él danzaba delante de su Dios y no delante de la gente. Él honraba a Dios de esa manera, sabiendo y consciente de que era a Dios el que alababa, a Dios el que servía. Así es que dice: bueno, si tú te parece que delante de esas mujeres yo estoy haciendo eso, esas mujeres son de Dios, ¿verdad? Y yo voy a seguir. Si es necesario hacerme más vil, me voy a rebajar más. Soy rey, de acuerdo. Y Dios me ha elegido en lugar de tu padre. Me ha dado preferencia a mí. Me voy a rebajar más. Por eso, hermanos, Dios se agradaba del corazón de David. Porque era un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón, hermanos, no era altivo. Lo que el rey Saúl sí era un altivo. Amén. Tenía mucha altivez, ¿verdad? Y quería hacer las cosas como él se le antojaban y no como Dios le indicaba. Entonces, por eso el rey David fue elegido en lugar del rey Saúl, y le quitó su reino Dios a Saúl y se lo entregó al rey David por ser humilde. Y el rey David dijo: yo, si es necesario, por mi Dios, Mical, esposa, si es necesario, me voy a hacer más todavía, pero voy a servir a mi Dios. Así es que, hermanos, si se burlan de ti, si te dicen: hombre, tú, híjoles, tantas veces a la iglesia,
Sírvele a tu Dios, amén. Como quiera, siempre va a haber alguien que te va a estar echando. Siempre va a haber alguien, hermanos. Y lo malo era de que era su propia mujer. Era su propia mujer la que le estorbaba. Y le decía a David, qué barbaridad. Te has quitado hasta tus ropas de rey. Te has vestido de otra forma para ir allá a hacer eso. Claro. Se quitó sus ropas que le gustaban allá y dijo, me voy a vestir adecuadamente para ir a agradar a mi Dios, alabar a mi Dios y danzar delante de mi Dios. Amén. Así es que, hermanos, ¿qué actitud tenemos al venir acá? En primer lugar, si hay alguien, ¿verdad?, que nos esté impidiendo, díganme, oye, ¿sabes qué? Hazte un lado, yo voy a servir a mi Dios. Esta era su propia mujer. Amén. Y le dijo, ¿sabes qué? Si es necesario, me voy a todavía entregar más. Si es necesario, siendo rey, yo me voy a humillar más delante de mi Dios. Y le voy a servir más. Si te gustó, bien. Y si no te gustó, ni modo. Amén. Así es que, hermanos, lo ideal sería continuar pareja con pareja. Pero cuando uno no quiere funcionar, véngase usted, ore por él o por ella, porque Dios le va a bendecir. Dios lo va a bendecir. Amén. Si hacemos como hizo el rey David. Amén. Quien te echa burlas, quien te dice cosillas así, dile, hey, ¿sabes qué? Yo voy un servicio por semana, pues ahora voy a ir 2 o 3. Amén. Y delante de tu Dios, hazte así como el rey David. Sírvele a tu Dios. Que se burlen de ti, pues eso qué. Siempre va a haber eso. Amén. Que te desanime alguien, pues eso qué. Tú nomás sirve a tu Dios. Amén. Y adelante. Como quiera, hermanos, si lo haces bien, van a estar descontentos. Si lo haces mal, como quiera también, ¿verdad? Si le sirves a Dios con mucho ánimo, no les gusta. Si le sirves a Dios con poco ánimo, como quiera, por ese poquito que le sirves no les gusta. Pues mejor servirle a Dios con todo, ¿sí? Y echarle ganas con todo. Que se burlan, búrlate, tú ni sabes lo que haces. Amén. Amén. No sabes, hermano, dice en Corintios un versículo que dice que para las gentes que no conocen de Dios, la gente inconversa, las cosas espirituales les son locura. Ciertamente, a las personas carnales, las cosas espirituales les son locura. Dicen, no, hombre, tú estás bien loco. Tú estás bien loca, ¿verdad? ¿Cómo es posible de que tú te has lavado la cabeza? Estás ahí metida en tantos cultos, tanta alabanza, tanta cosa, tanta Biblia, tanto. Para los inconversos eso es locura. Estás loco, dicen, estás loca. Yo mejor me iría acá a vivirla diferente. Y así es la idea de los inconversos. Amén. Para ellos las cosas de Dios les son locura. Pero para nosotros es una grande bendición, hermanos, la cual ni la obtenemos en un lugar de bailes, no la obtenemos en un lugar de diversiones. Hermanos, lo que nosotros recibimos aquí ni se obtiene con dinero. Amén. Se obtiene nomás pura bendición directamente de los cielos y para honra y gloria del nombre del Señor, el cual nos ha llamado. Amén. Así es que adelante, hermanos, los invito.